quiero llevarlo hoy a una parte, o la segunda parte de esta serie de predicaciones acerca de la cultura del cielo. Y comenzamos la semana pasada hablando acerca de que la Navidad cultural es una de las vacas sagradas de nuestra cultura. Pero no quiero simplemente que nos quedemos hablando de la Navidad como una vaca sagrada de nuestra cultura, sino que también vayamos a ver cómo es que funciona la cultura de Dios. Y quiero decirle que cuando venimos al Señor, recibimos una nueva cultura y hay un proceso de cambio. Ese proceso se llama un proceso de conversión. Y en ese proceso de conversión, nuestro corazón va cambiando, nuestra mente, pero también hay un cambio que se produce cultural alrededor nuestro, filosófico, cultural, hay un cambio que se produce en todos los aspectos. Y es necesario que entendamos cómo funciona la cultura de los hombres o nuestra cultura y la cultura de Dios para poder adoptar esa cultura. Pero antes de continuar, quiero llevarlo a un texto que no está en sus notas, pero puede anotar, puede escribir el pasaje. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 al 5. Y quiero inspirarlo leyendo este texto porque nos habla acerca de esta lucha cultural que tenemos y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mire cómo comienza esta declaración de de Pedro a las iglesias. Dice lo siguiente, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Eso es muy interesante porque eh, es una orden. Dice, ustedes no pasarán, o es una declaración, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Qué maravilloso es esto cuando conocemos a Jesús. Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y quiero que entendamos la ansiedad como se entiende en el mundo el día de hoy. Es un temor, es un palpitar más rápido, es un nerviosismo, es un estrés santo por hacer la voluntad de Dios. Quiero que sepamos o que recordemos que eh, ahora nuestro deseo, una de las señales de nuestra conversión es una ansiedad por hacer la voluntad de Dios. Es un deseo profundo en el interior del alma, deseando hacer lo que Dios quiere que hagamos, deseando buscar cuál es su propósito. Y esa señal es una señal de que Cristo está en usted. Y si usted no tiene esa señal, también es una señal de que quizás Cristo no esté en usted. Entonces es muy importante entender esto como señal. Versículo 3. Note lo que dice y lo que explica el apóstol Pedro. En el pasado han tenido más que suficiente. ¿Han tenido cuánto? Más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. En pocas palabras, Dios nos dice que cuando uno se convierte, antes de que se convierta, uno ya está hasta el cuello. Uno ya está ya hecho de todo y que uno tiene una sensación de, de que he hecho todo. No quiero hacer más lo que va en contra de Dios. Y eso es precioso para nosotros porque nos explica cómo nos sentimos y nuestro proceso de santificación. Dice, inmoralidad, no queremos, Señor, ya no quiero más inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Pocas palabras, una persona que está cogida por el Señor, tomada por Él, no quiere estas cosas, está hastiado, ya no quiere más. Lo que quiere es encontrar la voluntad de Dios. Versículo 4. No es entonces de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. En pocas palabras, él nos está diciendo, no se sorprendan. Cuando esto ocurra, sus amigos, su cultura alrededor, nos van a decir, les van a confrontar, se van a extrañar porque ustedes ya no quieren vivir de la misma manera. Nuevamente, esto es un
símbolo o una señal de que usted está caminando con Cristo. Sus amigos le van a decir, o sus familiares, el esposo, la esposa, por ejemplo, en estas fiestas va a decir, ¿por qué haces eso? Y va a decir, usted es aburrido, y el otro le va a decir esto, y va a haber una tensión, porque usted ya no quiere hacer lo que hacía en el pasado. Carece de importancia. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de ir a un evento y conocimos a los padres de Arturo, el hombre que estaba aquí de ACE, y nos preguntaron cómo era nuestro servicio navideño. Y yo intenté explicarles que nosotros, y es una respuesta para creyentes bastante larga, porque hay que decir algo que va en contra de la cultura. Y entonces le expliqué en mi respuesta corta de lo largo que la di, le dije que nosotros conocíamos las fiestas de Dios y que de repente todas estas cosas, al conocer estas fiestas, todo lo demás carecía de sentido. Por ejemplo, la Navidad carece de un sentido y no carece de sentido el nacimiento de Cristo. Para nada. El nacimiento y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es gloriosa. Habían ángeles, es tan espectacular en todo lo que significa para nosotros, pero carece de sentido lo que hace esta cultura al día de hoy porque no glorifica a Cristo y porque no está esperando su venida. Entonces dice, le intenté explicar todas estas cosas para que comprendiera que nosotros simplemente hemos entendido que hay cosas más importantes. Por eso dice, los calumnian, versículo 5, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. En pocas palabras, sí, cuando uno comienza una lucha cultural, hay tensión alrededor de uno. ¿Por qué? Porque la santificación viene desde adentro hacia afuera y las personas alrededor no quieren enfrentar su cultura, porque les decía la semana pasada, las culturas suelen tener ídolos detrás de de las cosas que hacen. La palabra cultura viene de culto o tiene la misma raíz, más bien comparten la raíz de culto. Cultura, culto, cultivo. Y es una cantidad de agrupaciones, de creencias y de cosas que hacemos. Y nuestra cultura está muy marcada por la idolatría. Entonces, quiero llevarlo al día de hoy para que comprenda y para que tenga más argumentos y más fuerte sea su santificación, sea su aceptación de la nueva cultura que Dios le está ofreciendo. Y quiero llevarlo entonces al primer punto de hoy. Anótelo allí. El primer punto es el siguiente, y es una declaración que cuando conocemos a Cristo recibimos una cultura nueva o una nueva cultura. Y quiero que esto sea claro para poder entender lo que está pasando con usted y esto que nos pide el Señor. Em, Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, no solamente está recibiendo la vida eterna, sino que está recibiendo un impacto tan grande, que es un impacto en el espíritu, en su cuerpo, en su mente y a todo a su alrededor. Y Dios nos proporciona una nueva cultura. Y quiero invitarlo a que vayamos a Gálatas 3:28 y miremos la declaración que nos hace el Señor. Dice, ya no hay judío, ¿ya no hay quién? Judío. Quiero que resalte la palabra judío o la cultura. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, Pablo le explica a los Gálatas que una vez que están en Cristo, ya no importa la cultura judía. Y luego dice, ni griego, es decir, ya no importa la cultura griega. No hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Y no tome esto como que ya no hay dos géneros diferentes, siempre los habrá. Simplemente está diciendo que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Quiero que resalte las palabras, porque todos vosotros sois uno en Jesús. En pocas palabras, Dios dice, olvídense de su cultura. Olvídese que son británicos, olvide que son españoles, olvide que son colombianos, mexicanos, ecuatorianos, franceses, bolivianos. Él no quiere que nosotros tengamos nuestra cultura como la referencia más importante, sino que Él quiere que tengamos una cultura específica que está en Cristo. Y esto es muy difícil para muchos, porque
en el proceso se encuentran con que tienen que dejar hábitos que han recibido toda su vida, lo que vieron a sus padres hacer, cómo los criaron sus padres, cómo los crió la cultura. Miren, cuando uno no ha salido del país, esto no lo entiende muy bien. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Colombia, donde yo vengo, hay culturas, está la cultura costeña, la cultura del valle, está la cultura de Pasto, está la cultura de Paisa, y hay varias culturas, pero no se nota el cambio. Sin embargo, cuando uno sale y viene, por ejemplo, a un país como este, que tiene una cultura totalmente diferente, hablan un idioma totalmente diferente, parecen personas totalmente diferentes a las que son nuestra propia cultura. Em, Viven sus vidas totalmente diferente a las nuestras. Su manera de pensar es totalmente diferente. Es decir, el cambio cultural es del cielo a la tierra. Tanto que uno los ve tan diferentes que uno hace una distinción. No son como nosotros o nosotros no somos como ellos. ¿Estamos? Bueno, es importante que usted, ahora que está en Cristo, sea capaz de hacer esa distinción. Pero esa distinción no es fácil de hacer si usted primero no entiende quién es Jesús. Recuerdo que cuando hicimos nuestro, hice mi juramento para obtener mi nacionalidad británica, pensé, este es mi pasaporte, y dije, bueno, es un requisito más, es un papel más. Pero realmente entiendo, y cualquiera que tiene una nacionalidad en otro país, especialmente en un país como este que es europeo, entiende que las garantías son mucho más grandes en muchos aspectos, en el aspecto legal, en las oportunidades, en el cuidado, en el área laboral. Yo puedo acceder a muchísimas cosas más de las que podría acceder solamente en Colombia. El pasaporte británico abre cientos y cientos de países, mientras que el pasaporte colombiano, la nacionalidad, no es igual. Entonces, quiero que piensen en esos términos cuando usted recibe lo que es la nacionalidad del cielo. Ya no importa su nacionalidad. Él quiere que usted tenga una cultura nueva. Y vaya conmigo a Filipenses 3:20 y mire cómo nos lo explica el apóstol Pablo, se lo explica a la iglesia de Filipenses, de los Filipenses. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Quiero que resalte la palabra nosotros somos. Usted es, cuando recibe a Jesús, ciudadano del cielo. Por favor, resalte la palabra un par de veces. Ciudadano del cielo. Usted tiene una nacionalidad. Y la nacionalidad está escrita acá, en este pasaporte que nos presenta la palabra de Dios. Aquí hay una nueva nacionalidad. Allí está escrito todo lo que usted necesita acerca de su nueva cultura. Esa nacionalidad marca toda la pauta de su vida, de los ciudadanos. Marca cómo piensan, marca sus afectos, sus anhelos, su forma de pensar, de reaccionar, marca su futuro, sus planes. Esta nueva nacionalidad que usted ha recibido, quiero invitarlo a que entienda, marca todo, es un cambio totalmente de paradigma, cambia todo en su vida. Y espero que esto es lo que haya pasado desde que recibió al Señor Jesucristo. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pero quizás usted no haya podido descubrir lo que ha cambiado bien y necesite que Dios lo renueve. Y eso es lo que está haciendo con nosotros en este tiempo. Nos está diciendo, ustedes tienen otra cultura. Esa cultura funciona totalmente diferente a la cultura que están acostumbrados a vivir en sus países. Es diferente a todo lo que vieron en sus casas, en sus hogares. Es tan diferente que es por eso que nos aterramos cuando venimos por primera vez a Cristo y decimos, nos parece imposible. Decimos, Señor, yo dejar de pecar, yo dejar mis amigos, yo dejar esta vida. Y si usted observa lo que ha pasado en los últimos años, yo tengo 27 años casi de creyente, no, 25 años de creyente, y lo que ha pasado en esos 25 años, cuando miro atrás y digo, todo ese cambio no me puedo ni entender. Digo, ¿a qué horas he cambiado tanto? No, soy más santo. Ya soy santo de naturaleza porque Él me ha dado su nueva naturaleza, aunque tenga mi antigua naturaleza pecaminosa.
pero en todas las acciones y tantas cosas me desconozco y a veces me da hasta vergüenza ese hombre que había hace 25 años. Y eso tiene que estar pasando en nosotros. ¿Por qué? Porque la nueva cultura está tomando la cultura de la tierra, la cultura de que venía. Ya no me siento tan colombiano. Mi hija me dice, papá, parece que no fueras. Y yo le intento decir a ella que ahora soy más de la cultura del cielo, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es lo que Él, es el plan que Él tiene para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mis nietos, para la gente que estamos, que entremos en otra cultura. Pero no todo el mundo entiende esto. Entonces, quiero que resalte la palabra, somos ciudadanos del cielo. Y note lo que sigue a continuación, porque es magnífico. Dice, donde vive el Señor Jesucristo. Quiero que resalte esas palabras. Ahora usted tiene la cultura de dónde vive nuestro Señor. Eso es lo que él dice. Nosotros ahora hemos adoptado su cultura y poco a poco estamos siendo transformados dentro de nosotros en esa cultura. El matrimonio, la manera de ver la vida, la manera de gastar, la manera de perdonar, la manera de hacer las diferentes cosas que hacemos. Todo eso lo vemos porque estamos obteniendo una nueva cultura y esa cultura tiene una fuente, el lugar de donde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dele un aplauso al Señor, por favor. Fuerte, generoso ese aplauso. ¿Sabe que esa gente que viene de los países que están en guerra en estos momentos y vienen y piden asilo político y se lo dan, se ponen tan contentos y se ponen, digo, mi vida ha cambiado totalmente. Ahora tengo una oportunidad que nunca lo hubiera tenido. Y ellos, si yo les pregunto, aplaudirían mucho el día de hoy. Así es que apláudale al Señor fuertemente por su nueva nacionalidad. Muy bien. Y aquí viene la explicación que le daba a esta familia. Y le decían, ¿por qué nosotros no es tan importante ciertas fiestas, como por ejemplo la que acaba de ocurrir? Y vuelvo y digo, no es el nacimiento de Cristo, sino es la vaca sagrada de lo que significa la Navidad para muchos. Y aquí viene la respuesta. La respuesta es que nosotros, los ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, esperamos con mucho anhelo. ¿Con cuánto anhelo? ¿No se escuchó? ¿Cuánto anhelo? Mucho. Resalte esas palabras. Con mucho anhelo que el regreso, que Él regrese como nuestro Salvador. La clave está en que al entender su plan y su cultura, ya la otra cultura no importa. Miren, yo les contaba la pasada que la primera vez que pasé Navidad fuera de casa tenía como 14 años y yo vengo de una cultura medianamente sana donde hemos tenido unos buenos encuentros y, bueno, nos reuníamos muchos en familia. Y recuerdo que esa primera Navidad que pasé fuera, me tocó pasarla en una finca, lejos, mientras que participaba en una misión, y dije, esta noche no paso. Bueno, recuerdo que esa noche nos acostamos muy temprano, quizás eran fincas, eran veredas, quizás 8 de la noche con la caída del sol, y al día siguiente dije, no pasa nada. Esto es un día común y corriente. ¿De qué es lo que estaba asustado? Porque pensé que estaba perdiendo algo. Y realmente no me estaba perdiendo nada. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Y qué es lo que nos ocurre ahora? Que ahora que nosotros entendemos a Dios, las demás cosas de nuestra cultura pasan a un segundo plano. No quiere decir que nosotros no hayamos disfrutado este fin de semana. Yo me senté con mi esposa, con mis hijos, tenemos una cultura familiar de estar juntos cada martes y ese fin de semana nos reunimos el miércoles y el jueves y comimos juntos, estuvimos los nietos jugando, todo, hicimos todo lo que podríamos hacer que es agradable para la vida. Mas, sin embargo, no era la Navidad cultural, era el regalo de la cultura de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos entender, porque cuando esperamos al Señor Jesús, nosotros todo lo demás pasa a un segundo plano y se le da el orden que tiene que dar. Entonces,
La primera idea que quiero compartir para entender cómo funciona la cultura de los hombres versus la cultura de Dios es que cuando conocemos a Cristo recibimos una nueva cultura. Y la segunda idea que quiero que anote es que la manera de cambiar la cultura de la que venimos es reemplazarla por una cultura mejor. Ok, esto es muy importante. Sí, ya sé que tengo que cambiar mi cultura y algunos están luchando. Miren, el pueblo de Dios, el pueblo judío, nos cuenta el Señor en el Pentateuco que salieron de Egipto y que Dios les prometió una tierra preciosísima. Les prometió y les dijo, miren, ustedes son esclavos, sus hijos son esclavos, sus nietos son unos esclavos, tienen que trabajar todos los días, sus capataces los obligan, los subyugan, les quitan la vida, les quitan el oxígeno de sus hijos, tienen que servirles, toman a sus hijos y a sus hijas, los comprometen a ellos, subyugan a toda su familia. Yo los voy a sacar a una nueva tierra. Tendrán su propio país y tendrán su propia tierra y tendrán las propias leyes que lo respetarán. Tendrán todo lo que necesitan. Aquí en esa tendrán leche, fluirá miel, habrán frutos, será maravilloso. Los voy a sacar de este lugar. Sin embargo, ellos no entendieron y dijeron, Señor, ¿por qué nos sacaste? Anhelamos las cebollas que comíamos en Egipto. La gente no quiere salir de su cultura. ¿Y por qué no quiere salir? Porque su cultura está directamente relacionado con sus sentimientos, emociones y pensamientos. Y piensen esto, es un hombre que se acaba de casar, tiene una buena esposa, tiene un futuro, unos buenos suegros, un buen trabajo, una vida maravillosa, un buen empleo, un buen ministerio. Pero se recuerda de los amores de su juventud y simplemente se recuerda de esa pequeña imagen que tiene de sus andanzas o de sus excesos sexuales. Y a pesar de que tiene todo por delante, lo distrae una pequeña cebolla del pasado. Lo mismo le pasa a un joven que tiene todo, universidad, empleo, tiene todo en este país, por decirlo así, y de repente en estos tiempos lo único que se le viene a la mente es las fiestas que hacía con sus amigos. Esas fiestas son capaces de tirar todo a la basura simplemente e ir en pos de un recuerdo que los subyugarán como esclavos hasta el final de sus días. El no entender eso es un error gravísimo. Entonces, ¿cómo cambio mi cultura? ¿Qué es lo que Dios dice que tengo que hacer? Y hay un dicho que dice un clavo saca otro clavo, pero bíblicamente hablando, un amor se cambia por un amor más grande. Una cultura se cambia por una mejor cultura. Quiero que lo anote. La manera de cambiar la cultura es reemplazarla por una cultura mejor. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 y 22 al 30. Y dice las siguientes palabras. Este es Pablo explicándole el cambio de cultura que tienen que hacer. Y mire cómo lo dice y quiero que lo absorba, porque usted está en este momento pensando y está diciendo, bueno, el Señor me lleva a una tierra nueva donde Él es el Señor, donde Él es el presidente, donde Él es juzga, donde está su ley perfecta y maravillosa, y usted lo querrá cambiar por las cebollas bajo la esclavitud de Egipto. Y si no hace el cambio de mentalidad, terminará regresando a Egipto. Y tarde que temprano, la cultura del mundo opacará la cultura de Dios o la cultura de Dios hará desaparecer la cultura del mundo. Entonces dice en el versículo 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Resalte las palabras, ya no vivan, ya no tengan esa cultura como los que no conocen a Dios. El Señor les dice, es usted está en una nueva cultura, olvídesela. La cultura anterior no sirve. No pelee más por quien hace mejores arepas o empanadas. Son tonterías de niños. Empiece a luchar
por quién ofrece una mejor cultura para su matrimonio, para su vida, para su vejez, para su futuro, para su eternidad. Y note las razones que le da Pablo, porque ellos están irremediablemente confundidos. Quiero que resalte la palabra irremediablemente. Es decir, no tienen remedio, están tan confundidos en su cultura. Observe todas las culturas. Estaba mirando en estos días lo que pasaba en Alemania en el tiempo que mataron a los judíos en el holocausto nazi. Y estaba hablando acerca de lo que es la estupidez. Había un reporte de lo que es verdaderamente la estupidez y decía aquel reporte que la estupidez no tiene que ver con la inteligencia. Le pasa a una persona que es muy inteligente, no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con poder adquisitivo, no tiene que ver con educación. La estupidez es un estado mental que tienen las personas donde es difícil sacarla. La Biblia le dice a esto necedad. La necedad es difícil sacarla a la persona de la necedad porque están confundidos. Resalte la palabra confundidos. Dios nos dice, la mentalidad del mundo está confundida. Su cultura está confundida, es irremediablemente confundida. Note con los nazis, cuando eso ocurrió en la Alemania nazi, estaban en el mejor momento de arte, de historia, de filosofía, en todos, estaban en el esplendor de lo que era Alemania nazi. Y todos estuvieron tan enajenados en la estupidez que entraron a asesinar hasta los más grandes pensadores de la época. Concurrieron con lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban basados en su cultura. Versículo 22 dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Quiero que resalte la palabra vieja naturaleza pecaminosa. Cuando usted viene a Cristo, usted se deshace de la vieja naturaleza pecaminosa. Pero luego nos dice, y de su antigua manera de vivir. Resalte las palabras antigua manera de vivir y coloque cultura. Lo que Pablo les está diciendo, ahora que están en el Señor, ustedes fueron quitados del pecado, de su naturaleza de pecado. Dios ha hecho algo en su naturaleza de pecaminosa, pero también ahora ustedes tienen que hacer algo en su manera, en su cultura de vivir. Hagan algo en su cultura de vivir, desháganse de esa cultura de vivir, de esa manera de vivir, cultura. Y note lo que dice, porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. Resalte las palabras, está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, quiere decir que nuestra naturaleza antigua, pecaminosa, y nuestra cultura toma todas las decisiones de acuerdo a sus cinco sentidos. Lo que huele, lo que escucha, lo que ve, lo que siente, lo que huele, lo que habla. Todo está basado en sus cinco sentidos. Y es por eso que nuestra cultura nos mete tantas ideas y nos hace pensar. Imagínese en este momento, usted está aquí, está pasando las Navidades y suena un vallenato o suena una canción que usted escuchaba en ese tiempo y usted comienza a sentirse triste. Pero si lo mira en inglés dice, pero a este qué le pasa si no ha pasado nada. Y si lo mira un chino dice, ¿y a este? ¿Por qué está llorando si no ha pasado nada? Y si lo mira un árabe, ¿por qué llorará? Y lo que le está pasando a usted es que en su mente, su cultura está estimulando sus recuerdos, su manera de pensar. Y esa es donde usted toma las decisiones. Por eso él dice que están corrompidas en su sensualidad. Entendemos, vemos pesebres y nos movemos. Ahí, ¡ay! Llegó natilla y buñuelos. ¿Acaso no se puede comer natilla y buñuelos en otra parte del año? ¿Qué es lo que nos motiva? Es los pensamientos de acuerdo a lo que información que hemos sido creados. Versículo 23. En cambio, dejen, resalte la palabra, dejen que el Espíritu lo renueve. ¿Cómo se obtiene esta nueva cultura? Dejando que el Espíritu renueve, permitiendo que la mente sea cambiada, permitiendo decir, no, yo para qué quiero cebolla, si es que aquí tengo leche y miel.
Allá voy a llegar y me voy a devolver y me van a golpear hasta ya no verme más vivo. Allá me van a quitar mi familia, mis hijos, perderé mi matrimonio, perderé mi vida, me volveré un adicto. Allá perderé mis finanzas, mientras que Dios me está diciendo, ven, entra a la tierra prometida. Pero si yo no me renuevo en el pensamiento, yo querré volver simplemente por cebollas. Pero ahí hay una tierra prometida, una tierra para mí. Tengo que conquistarla. Versículo 24. Pónganse, perdón, que le renueve los pensamientos. Versículo 23. Y las actitudes. Resalte la palabra, pensamientos y actitudes. Pensamientos es lo que entendemos de aquí y actitudes es cómo yo reacciono frente a esas cosas. Y eso es lo que usted está luchando. Yo no sé si usted este fin de semana lo intentó o no, pero quiero decirle que desde que usted lo intentó, terminó, por lo menos en el caso nuestro, felices. Acaban de decir que una persona se endeuda más o menos $1,200 por persona creo que es en Inglaterra. Bueno, no recuerdo en qué parte es de donde estaba leyendo, pero 1,200 aproximadamente es la deuda y que terminan pagando, no han pagado ni pagado la deuda que tenían del año anterior. ¿Qué les pasó? Su mente estaba todavía en su cultura, en la cultura anterior, pero cuando usted entiende que estas fechas, usted termina ahorrando, usted termina pensando, usted termina entendiendo, disfrutando su familia, disfrutando de lo que Dios quiere. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza. Bastante las palabras, pónganse la nueva naturaleza. Vengan a la santidad. Comienzan a luchar en sus mentes. Trabajen fuertemente. No sé, no rehúnsense a vivir de la misma manera. Inténtenlo. Piensen de una manera diferente. Dice que esta nueva naturaleza ha sido creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quiero que resalte las palabras para ser a la semejanza de Dios. Lo que Dios nos está diciendo, dejen su cultura atrás y reciban esta nueva cultura que Dios les está ofreciendo a través de su espíritu. Comiencen a tener matrimonios diferentes. Piensen en sus finanzas de manera diferente, en sus relaciones de manera diferente, en su sexualidad de manera diferente, en su manera como perdonan, en su manera como viven, en su manera como comparten. Cambien su manera de pensar a una manera nueva, a una cultura nueva, por la que la cultura en la que viven está plagada de sensualidad y engaño. No de solamente de sexualidad, sino de sensualidad y engaño. Y lo explica, versículo 25. Si hacen esto, al hacer esto, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Versículo 27, porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 28, y si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Resalte las palabras. No entristezcan con la forma en que viven, no con la cultura que tienen. Nos está diciendo, cambien de cultura. Es una mejor cultura. ¿O cuántos de ustedes quieren ver a sus hijos emborracharse? ¿Cuántos de sus hijos quieren ver a sus hijos mentir y a sus nietos? ¿Cuántos de ustedes quieren ver su familia deformada porque no se hablan el uno con el otro? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en una casa y no ser generosos? ¿Cuántos de ustedes quieren usar y oír a sus esposas o esposos usar continuamente un lenguaje grosero y ofensivo? La manera de hacerlo es cambiar la cultura. Pero ¿cómo cambio la cultura? Cambiando a una cultura mejor, una cultura nueva, una manera nueva de vivir. Note lo que sigue a continuación en el versículo 30.
Recuerden, recuerden, resalta la palabra, recuerden, coloque más abajo, recuerden su nueva cultura. Y note cómo dice que es la nueva cultura. Recuerden que Él los identificó como suyos. Recuerde que al caminar con Él, ustedes ya no son de su país, ustedes son de Él. Él los identifica como suyos. Él dice, este es uno de los míos, esta es una de las mías, esta es mi hija, ¿por qué se está portando así? Y además dice, y Él es el que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Resalte las palabras, les ha garantizado su salvación. ¿Y por qué es importante esto? Porque su cultura, la cultura nueva que Dios le ofrece, no se basa en algo efímero, no es algo que no vaya a tener un resultado. Usted no puede estar pensando y no tiene que pensar, ¿será que esto va a dar la promesa que Él me hizo? ¿Será que la va a cumplir? Al contrario, Él dice que la ha garantizado. Lo que nos está diciendo es, yo les garantizo que funciona. Yo les garantizo que van a ver un matrimonio diferente, una familia diferente, una manera, su cuerpo se va a sentir diferente. Yo se los garantizo que tendrán salvación al final de la carrera. Amén. Dele un aplauso gigante al Señor. Entonces, la manera de cambiar la cultura es reemplazarla por una cultura mejor. Anhele esta cultura. Anhele ver a sus hijos, aunque usted tenga que entrar a la tierra prometida y ser pionero. Mire, nosotros somos pioneros en nuestro hogar, es decir, somos primera generación y tenemos que limpiar mucho más, porque los pioneros llegaron de la tierra esclavitud a la tierra prometida y tuvimos que hacer un trabajo más fuerte. Yo se lo digo a muchos padres, pero la segunda generación va a vivir mejor. La tercera generación va a vivir mucho mejor. Y la cuarta generación, y la quinta generación, las generaciones, hasta 1000 generaciones, vivirán mejor por el trabajo que hicieron los pioneros. ¿Amén? ¿Merece una alabanza o no? Fuerte. Entonces luche fuerte con su generación y con la cultura que está luchando en este momento. Lo quiero llevar ahora entonces al tercer punto para que entendamos cómo funciona esta cultura. Y es que veamos las diferencias entre la cultura humana y la cultura de los cielos. Y quiero llevarlo en varios aspectos que los van a llevar a entender o que nos va a llevar a entender cuál es la diferencia y por qué debo de anhelar la cultura de Dios, la cultura de la Biblia, la cultura del cielo sobre la cultura de donde me trajeron mis padres, aunque esté muy agradecido con ellos. Y usted tendrá que tomar decisiones de lucha. Y el primer aspecto que quiero mostrarle es de dónde nace la cultura. Y anote allí, la cultura humana o la cultura de los hombres nace del carácter de los seres humanos. Anótelo allí, por favor. Necesita entender de dónde viene su cultura. Viene nuestra cultura en la que hemos sido creados. No importa si es de las más estilizadas, si es de las más tecnológicas, si es de las primeras culturas de los primeros países o países primermundistas. Quiero decirle que hoy en día es más fácil educar a un hijo en un país tercermundista, aunque sea inseguro, que en un país primermundista como este. Es más peligroso. Yo conozco y sé de hombres que me han dicho, mira, es más fácil crear a mis hijos en un pueblo musulmán, aunque no sean creyentes mis hijos, por los valores que hay, que crearlos en un país primermundista como este. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos no viene de Dios, viene del carácter de los seres humanos, viene de quiénes somos nosotros. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de hábitos, creencias, pensamientos, filosofías, arte, todo lo que vemos alrededor nuestro que hace que sea nuestra cultura. La manera de comer, la manera de expresarse,
la cosmovisión de la vida. Se tiene que entender. Recuerdo que cuando salí de Colombia hace muchos años dijeron, tenemos los mejores odontólogos del mundo. Esa es la gran mentira en Colombia. Pero no se preocupe, vaya a Cuba, están los mejores médicos. Pero venga a Inglaterra, no. Aquí estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Todas las culturas piensan que tienen lo mejor, pero realmente las culturas tienen como nacimiento el carácter de la gente que está. Es decir, la cultura se parece a la gente. Cuando fueron a México, la Guadalupe, la madre o la Virgen de Guadalupe, llevaron una virgencita pequeña que se les apareció. Yo no sé si ustedes saben que esa virgen que hay allí es la misma que hay en una hora del Redil, en Cáceres. La llevaron los españoles, marcaron su cultura allá y les dijeron, esto es nuevo, acaba de aparecer. Yo he ido, yo he estado en esa iglesia, en ese templo donde la ve y es exactamente la misma. Era de allí, de Extremadura. Lo pueden mirar en la historia. ¿Por qué esa cultura la marca el lugar y la gente? No la marca Dios. Quiero que vaya a Colosenses 2:8 para que lo veamos. Mire lo que dice. No permitan que nadie los atrape. Resalte las palabras, que nadie los atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes. Mire, la filosofía humana está hecha de disparates elocuentes. Dice, esto tiene el sentido, la evolución. Somos todos ahorita científicos. Y entonces la evolución, a pesar de que viene de la nada y nada puede salir de la nada, esto es lo que dice nuestra cultura. ¿Y qué es? Son disparates elocuentes. ¿Por qué son disparates elocuentes? Note lo que dice. Porque nacen del pensamiento humano. Por favor, resalte las palabras. Nacen del pensamiento humano. Pero no solamente nacen del pensamiento humano, sino que escuche de dónde nace su cultura y de los poderes espirituales de este mundo. Es por eso que sabemos que casi detrás de cada acción o de cada parte de nuestra cultura hay un ídolo. Por ejemplo, vaya a ver cómo se ve la muerte. ¿De dónde nace que en parte de Sudamérica, cuando hay un entierro, tienen que contratar a una persona para que venga y llore en el entierro? Y contratan personas y les pagan personas porque entre más lloran, más importante es la persona. Son cosas totalmente culturales, es la manera de ver la vida, de manera de ver la muerte, que nace directamente del pensamiento, pero note la declaración que sigue a continuación. No nacen de Cristo. Resalte esas palabras. Y no de Cristo. Su cultura está plagada de lo que pensó la gente a su alrededor hasta el día de hoy. Miren, el otro día, hace muchos años, hablando con Víctor, mientras que terminaba su universidad, les explicaban, él estaban explicando marketing y una cantidad de cosas y hablábamos del tema y decía, lo que un país vende en sus negocios, por ejemplo, hay países que tienen más iPhone, hay países que tienen menos o más Androids y teléfonos y Samsung y toda la cuestión. Está decidido por la gente que vive en el país. No está decidido porque entró y de alguna manera solamente se hizo moda. Nace en la criterio de los gobernantes, como nacen algunas cosas buenas también. Pero quiero llevarlo a donde nace la cultura del cielo. Y la cultura del cielo nace del carácter de Dios. Por favor, resáltelas o coloque las palabras del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan importante y tan diferente para nosotros? Porque la cultura de Dios nace directamente de cómo es Él. La cultura del cielo es la manera de ser de Dios. Yo quiero que usted tome, a lo mejor usted tenga un jefe o una jefa muy organizados y usted trabaje con esa persona y lo que se viene a su mente es esta persona supremamente organizada, porque así es esa persona, esa es su cultura y usted trabaja alrededor de esa cultura. Lo que pasa con la cultura de Dios, que cuando adquirimos la cultura de Dios estamos trabajando en la forma que Dios trabaja, que Dios es amor,
Entonces la cultura de Dios tiene que tener amor, pero Dios es santo y la cultura de Dios no tiene pecado. Y eso para nosotros es supremamente importante porque no es una cultura corrupta, es una cultura como es Él. Por ejemplo, en cuanto a los mandamientos, Dios colocó el mandamiento, no mentirás, es porque Él no miente. No robarás, es porque Él no es capaz de robar. No matarás, es porque Él no es capaz de matar. Entonces lo que nos está diciendo Dios acerca de su cultura es que así soy yo. Y cuando ustedes tienen esa cultura, serán como yo. Vaya conmigo a Romanos 11:36. Dice, porque todas las cosas proceden de Él. ¿Proceden de qué? De Él. Y quiero que coloque, porque toda la cultura procede de Él. Todo lo que viene de Dios procede de Él mismo, no de nosotros. Y existen por Él. Resalte la palabra, existen por Él. Y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Cuando usted entiende de dónde va a escoger la cultura, ¿qué prefiere? ¿Una comunidad totalmente corrupta? El otro día hablábamos acerca de los ingleses. Pensaba y cómo Inglaterra ha metido la mano en todas partes. Pero socialmente están correctos. Tienen Cambridge, tienen una cantidad de cosas. Pero usted no supiera cómo mataron de gente en África y en la India. Atrocidades incomparables con muchas de las cosas que pasan en otros países. Ah, pero esta es la cultura de moda, porque es la cultura que influye, que tiene el poder. No, hay una cultura mejor, la cultura del cielo. Y no estoy diciendo que no podamos y no debamos de ser agradecidos. Por supuesto, tenemos que ser agradecidos con este país, pero hay una cultura sobre esta cultura y es la cultura de Dios. Amén. De, Dele una alabanza a Dios. Venga, lo quiero llevar ahora que veamos la naturaleza de esas culturas. La naturaleza de la cultura humana es pecaminosa. Escríbalo allí, es pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo motiva la pecaminosidad, el pecado. La naturaleza humana está basada en los deseos de la carne del hombre. Es por eso que lo que marca la pauta es lo que nosotros podemos aparentar. Miren, en este momento, en la sociedad en la que estamos, es más importante venir bien vestidos que venir santificados. ¿Qué le importa más el fin de semana? ¿Salir bien vestido de su casa para llegar el domingo o salir bien santificado? Y nos importa más salir bien vestidos, porque lo que nos importa es lo de afuera, lo que nuestra carne nos dicta, lo que nuestro pecado nos dicta, nuestro ego. Desde que me vean por fuera bien, pero por dentro soy una tumba blanqueada, soy una tumba podrida. La naturaleza, la cultura que vivimos es esa. El otro día estaba hace años o no sé hace cuánto tiempo ya, había una youtuber que estaba en China y resulta que la youtuber salía, una de estas influencers salía y tenía una vida excepcional. Bueno, su casera, su landlady, se cansó de que no le pagara la renta, que fueron irresponsable y sucia. Sacó todo lo que esta mujer era online a la gente que la seguía, revelando la realidad de su cultura, que era una cultura sucia y pecaminosa. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, resalte las palabras extranjeros y peregrinos, resalte la palabra peregrinos, es decir, ustedes están pasando por esa cultura y no son así. Ustedes ya son extranjeros. Sí están, pero no son de ellos, simplemente están pasando. Que os abstengáis de los deseos de los carne. Quiero que resalte las palabras abstenerse de los deseos de la carne.
porque batallan contra el alma. Su cultura batalla contra su alma. Su cultura batalla contra simplemente parecer alguien por fuera y por dentro estar totalmente mal. Eso marca nuestra cultura porque es basada en la pecaminosidad. Pero note lo que marca la cultura de Dios, la cultura del cielo. La naturaleza es la santidad. ¿Qué muestra la cultura del cielo? Es el reflejo de Cristo mismo. Y como es el reflejo, aquel que viva la cultura del cielo, se ve una cultura para hacer las cosas bien, para la santidad. Es por eso que usted ya no se reconoce si ha pasado mucho tiempo con Cristo. Usted ya dejó esa fuerza pecaminosa si está en Cristo y usted está siendo cambiado y transformado, santificado a la manera de Cristo. Vaya conmigo a Romanos 12:2. Y no se conformen a este siglo. Esto es lo que tiene la naturaleza de Dios. Los que no se conforman, los que dicen, no, no quiero esta naturaleza pecaminosa. No quiero esta naturaleza. No me gusta lo que hay este fin de semana. No, no quiero hacer lo que he visto hacer a mis padres, emborracharse, a mis padres pelear por dinero al hacer y al estar aquí, al hacer y al estar en excesos en este tiempo. No, quiero la nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo. Ah, pero dicen los jóvenes, es que es aburrido, porque sus deseos son engañosos y nos hacen percibir que la naturaleza de Dios es mala. Pero no es mejor terminar con una economía sana que con deudas. ¿Acaso no es mejor que nuestros hijos vayan a la universidad después de cuidarlos bien y tengan unas buenas relaciones familiares, que estén en la cárcel o que cada fin de semana tengan que salir hasta las 8 o 10 de la mañana? ¿Acaso no es mejor que nuestros hijos tengan unos parámetros y unas reglas? La naturaleza humana, déjalos que se acuesten entre hombres, déjalos que están experimentando su vida sexual. Es lo que ellos pueden ser, es lo que ellos han elegido. La naturaleza del cielo dice, santidad no lo hagas. Y note lo que dice, no se conformen a este siglo, sino que se transforman por el medio de la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta, o sea, santa de Dios. Usted no necesita hacer un esfuerzo con la naturaleza, con la cultura del mundo. Usted sabe qué va a pasar. Usted sabe que plantea el 31 precisamente para las culturas como las nuestras. El 31 en el centro de Londres hay pirotécnicos y a las 12 de la noche sueña todo. Esa cultura invita a que se celebre la noche inmediatamente o en ese momento está la gran mayoría borrachos y la gran mayoría van a celebrar, a besarse el uno con el otro. Invita a lo que usted ya sabe, pero entender y luchar. Señor, quiero, me guardo, quiero estar en mi casa honrando a mis padres, quiero hacerlo de esta manera, o quiero inclusive hacer, pero observar correctamente lo que es la vida y lo que tú me muestres es una naturaleza de santidad. Por eso resalte, comprueba cuál es la voluntad santa y agradable de Dios. Lo llevo ahora al siguiente aspecto y es que, ¿qué es lo que busca la cultura humana? La cultura humana, de donde usted y yo venimos, sin excepción. Unas culturas son más tontas que otras. Las culturas de países tercermundistas las entretienen con música, pan y vino. De allá les ponen todas sus fiestas y allá ellos se acaban todo. Las culturas primermundistas se entretienen quitándole el dinero a los tercermundistas.
pero todos con excesos. ¿Por qué? ¿Qué busca esa cultura humana? Lo que busca es la satisfacción del hombre. Lo que busca la cultura humana es satisfacer su naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cultura humana está hecha a través de lo que las personas que toman las decisiones quieren alcanzar. Por ejemplo, hoy estamos en medio de la cultura woke, el problema del homosexualismo y el LGTB. Eso no se veía hace 50 años. Pero ¿por qué es tan fuerte hoy, hace 50 años no? Porque las personas que están allí quieren desarrollar esa nueva cultura. Entonces comienzan a cambiar los valores. Lo enseñamos en los colegios, pintamos las calles, levantamos las banderas, les enseñamos a todos los hijos y metemos la cultura por todas partes hasta que ellos adopten la cultura LGTB que dice hombre con hombre, mujer con mujer. Cualquier desorden se puede y es permitido hasta llevar a una cultura de pedofilia. La base de la cultura woke de hoy son libros escritos de psicología, de experimentos que se hicieron con niños hace 50, 70 años. No recuerdo el nombre de la persona, lo puede mirar, lo puede revisar, donde se escribían que los niños sí se satisfacían sexualmente. Y hay una cantidad de estadísticas de niños infantes menores de 2 años experimentando sexualidad, orgasmos, experimentando una cantidad de cosas desastrosas en su vida, a que no adivina de dónde la sacaron para poder tener las estadísticas. La sacaron de pedófilos y de abusos a niños, pedófilos en prisiones y las mismas personas que las hicieron. Esa es la base para la nueva cultura. El hombre tiene que experimentar su sexualidad. ¿Qué buscaba esa cultura? La satisfacción sexual de alguien o de muchos. Por eso se va a volver cultural la pedofilia. Ya está en la bandera. El color rosado y el color azul es la representación de la inclinación sexual de los pedófilos. Vaya conmigo a Filipenses 3:19. Al fin, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Por favor, resalte las palabras, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? ¿Qué nos dice? Que la cultura del hombre tiene como deseo buscar la satisfacción de todas las personas que estén haciendo esa cultura. ¿Y el problema cuál es? Que su satisfacción es su propia vergüenza. Su satisfacción es su propia vergüenza, nuestra propia vergüenza. Si yo decido satisfacer todo lo que a mí se me pasa por la mente, sería un desastre en todos los aspectos, porque mi mente es pecaminosa. Usted también. Por eso nuestra satisfacción es nuestro pecado. Y es por eso que la vida cristiana no es satisfacción humana, es negación y sacrificio a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El que robaba porque se quería satisfacer robando, no robe más. No dé más salida a sus sentimientos. El que era mujeriego, no lo haga más, no siga su satisfacción, busque la de Dios. Por eso la cultura humana está basada en la satisfacción del hombre. Pero la cultura del cielo, anote esto, busca la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, primero, para buscar la gloria de Dios, usted no se puede satisfacer a usted mismo. O es la suya o es la de Dios. Para satisfacer y buscar la gloria de Dios, la suya no importa.
La nuestra no es un segundo plano, es el plano número 1000. O Dios primero o yo primero. Y cuando usted busca la satisfacción o la gloria de Dios, usted está buscando la justicia. ¿Qué es la justicia? No robes. Lo correcto estás buscando. Vaya conmigo a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo funciona la cultura del cielo? La cultura del cielo, la cultura bíblica funciona buscando primero a Dios. Y como Dios no miente, entonces yo no voy a mentir. Pero si me voy a alguno de nuestros países que marca la cultura, lo que quieren hacer esas personas, la satisfacción. Le doy el ejemplo. Hace muchos años en Colombia, cuando yo salí, habían dos personas que usaban drogas. El drogadicto, y era una piltrafa humana, y el narcotraficante, y era un doctor. Qué tremenda situación. El que expendía las drogas, que tenía el dinero, era un señor. Eso marcaba la cultura. Qué incongruente. Y el adicto era la piltrafa humana de la sociedad. Pero ¿por qué se aceptaba la cultura? Porque la madre y el padre del narcotraficante decía, el dinero lo necesito. Podemos hacer la cultura. En países como Estados Unidos, lo que importa es quién traiga la droga y cuánto pague. ¿Dónde está entonces el componente central de la cultura humana? Buscan el beneficio de los que lo buscan. Así como se busca el beneficio del LGTB, así buscan el beneficio del dinero. Así buscamos el beneficio de todas nuestras culturas. Por eso decimos que somos la mejor cultura. Pero la cultura de Dios busca su gloria y su justicia. Ah, no, nótelo. Mire lo que dice. Los que quieran buscar mi cultura, dice, buscarán primeramente el reino de Dios. Y como no lo puedo buscar con mi cultura, me tengo que deshacer de mi cultura para ser como Él quiere. Y tengo que buscar no solamente a Él, sino tengo que buscar su justicia, que como es Él. No solamente lo busco a Él. Note lo que sigue es claro y por favor resalte. Y su justicia quiere decir como es Él. Con razón aquel que busca la cultura del cielo es tan diferente a las demás culturas. Y entonces todo lo demás será añadido. Lo llevo entonces a la siguiente idea, y es que los valores de la cultura humana son temporales, según les conviene a ellos. Les comenté hace un minuto que hace 50 años no era conveniente ser homosexual. Y hoy damos premios. Un conocido de Costa Rica que trabaja como embajador de las Naciones Unidas, lo conocimos por que es un hombre creyente y tuvo una dificultad aquí en Inglaterra. Y es un embajador de las Naciones Unidas, un hombre que tiene una charity de muchos, casi 1000 y tantas en ese momento de vidas salvadas de niños que habían intentado cometer suicidio, abusados, porque Costa Rica tiene ese problema, es uno de los problemas de Latinoamérica también, pero en Costa Rica se ve mucho más marcado. Y él contaba que las Naciones Unidas pagaban muchísimo dinero, él lo veía, cómo pagaban dinero para que los colegios pudieran recibir sumas de dinero grandísimas para meter la ideología. Son temporales sus valores. Los valores quiere decir la manera de hacer, si me conviene, y son temporales, de acuerdo al gobierno que tengan o a la persona que las haga. No crea que esta cultura se va a quedar aquí para siempre.
¿Cuál es el problema? Que para cuando nazcan los niños, la siguiente generación ya están tan monopolizados, ya estarán tan contaminados, que ellos dirán, pero papá, ¿cuál es el problema con mi cultura? Si todo el mundo es así. Vaya conmigo a Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, cultura, porque todo lo que hay en esta cultura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo y son temporales. Quiero que resalten las palabras, la vanagloria de la vida. Y quiero que resalte, no proviene del Padre. La moda de la ropa es exactamente igual. Les contaba en la primera reunión que de repente antes habían unos pantalones, recuerdo que eran rectos, luego los cambiaron a unas medias veladas para hombre, unos pantalones apretados y ahora volvió otra vez. Y cada año o cada X tiempo cambia lo mismo, pero se repiten de acuerdo al momento, es temporal. Pero quiero que vaya conmigo y observe cómo son los valores de Dios y por qué esto es tan importante. Escuche lo que vamos a decir a continuación. Pero los valores de la cultura del cielo son eternos según el carácter de Dios. Usted podrá cambiar la moda. El ser humano puede cambiar la manera de pensar. Hace mucho tiempo era lo correcto, era adorar o atender a los padres, honrarlos. Hoy no es lo correcto. Hoy es deshonrarlos lo correcto. Hace mucho tiempo era correcto disciplinar a los hijos. Hoy no los pueden disciplinar. Hace mucho tiempo la gente era intelectualmente alta. Ahora la gente no es intelectualmente capaz porque los valores han ido cambiando. Pero una cosa es igual, su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo son la cultura del cielo, cómo son los valores? Porque son eternos, según el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia por una moda, que Dios sigue dando lo mismo que necesita el hombre. Ahora usted vive en mejores casas, ahora tiene carro, ahora tiene celular, ahora tiene un Samsung, ahora tiene dos o tres o cuantos pares de zapatos que no se tenían hace mucho tiempo, pero su corazón sigue siendo igual. El corazón del hombre sigue siendo malo desde el principio. Y si Adán y Eva no tenían un coche y ahora pueden tener un coche dos hombres y estar juntos, el corazón sigue siendo igual de mal. Y los valores de la cultura de Dios son valores para siempre. Note lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en su vida, en la vida del creyente, es amor. Esto no tiene temporalidad. Todo el mundo necesita. Es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad. ¿Qué quieres? ¿Que tu hija esté vestida mejor o que sea capaz de ser alegre, humilde, control propio, gentileza, que sea bondad? ¿Qué quieres de tu matrimonio? ¿Valores temporales que van a cambiar con la sexualidad? ¿O quieres que tu hija tenga un matrimonio para toda la vida? ¿Qué es lo que estás buscando y desde dónde lo estás buscando? Si lo buscas desde la cultura del mundo, vas a tener cosas temporales. No servirán de nada. Pero si buscas la cultura del cielo, vas a tener valores eternos que se necesitan hoy y son los que nos aseguran la estabilidad de cualquier persona. Y note lo que sigue al final. No existen leyes contra esas cosas. Por favor, resalte las palabras. Contra los valores de Dios no tienen expiración. Qué extraño. Si tenemos nuevos celulares, si tenemos más inteligencia artificial, pero la envidia de su corazón sigue igual. De la envidia de Adán y Eva, de Caín y Abel, hasta el día de hoy, es exactamente igual. Tome unos segundos para pensar en los valores eternos. Y gracias que Dios tiene valores eternos, es una cultura más sana, no solamente más sana, es una cultura verdaderamente sana. El resto es, ¿de qué te pegas?
de villancicos, de que nos pegamos de los cantantes de nuestro pasado, cuando hoy ni siquiera son escuchados. Hace muchos años el tango era la música de los jóvenes. Hace 70 o 60 años, hoy es el reggaetón, una música que sexualiza a cada persona y lleva al abuso a la una y a la otra. Y destruye además la mente, que cambió con esos valores temporales. Lo que nos lleva entonces al último concepto que quiero compartirles en este punto, y es el impacto que produce la cultura humana. La cultura humana produce caos, conflicto, perdición. Todos sabemos qué pasará al final de la noche. Todos sabemos qué pasará al final de la rumba. Todos sabemos qué pasará cuando la cultura dice puedes tener sexo con quien quieras antes del matrimonio. Todos sabemos qué va a ocurrir. Todos sabemos dónde va a llegar, pero lo negamos porque creemos que la cultura es mejor. Pero todos sabemos dónde va a llegar cada una de estas cosas. Todos sabemos que va a llegar a el aborto. Todos sabemos que va a llegar a la falta de respeto. Todos sabemos que va a llegar al concepto donde decimos que no somos valorados como tendríamos que ser valorados. El conflicto, el impacto de la naturaleza humana solo produce caos, conflicto y perdición. Anótelo. Recuerden cuando vieron a sus padres emborracharse. Recuerden cuando sufrieron matrimonios, separaciones y divorcios. Recuerden cuando fueron abusados. Recuerden cuando fueron enganchados a la droga. ¿Y qué pueden recordar de esos valores y de esa cultura si eran sus propios amigos? Recuerde cuando fueron iniciados en el sexo en los colegios. Recuerde cuando alguien los irrespetó y recordamos lo que hizo la cultura humana. Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen esos conflictos tan grandes que tienen? ¿De dónde viene esa rabia hacia los padres? ¿De dónde viene eso? Así somos en esta casa. Así soy yo. Es que no, yo tengo miedo, yo tengo situaciones. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué no lo piden? Porque están continuamente apoyándose en la cultura humana. Por eso tu matrimonio no funciona. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Porque los hacemos en la cultura humana. Ah, esto fue lo que yo veía a mi papá hacer. Pues ya es hora de que renuncies. Así trataba a mi mamá, a mi esposa, a su papá. Pues ya es hora de que renuncies. Ya es hora de que cojas la nueva cultura. Ah, es que esto es lo que hacía, es que así lo hacíamos, de bien o para mal. Ya es hora de que renuncies y digas, Señor, ¿cómo se hace en tu cultura? Y queriendo eso, pensamos que nuestro matrimonio está dando el resultado porque lo estamos haciendo en nuestra cultura. Pregúntele a sus hijos. Pregúntele a un hijo de padres divorciados. El impacto que produce la cultura humana es caos, conflicto y perdición. Y el impacto que produce la cultura de Dios, la cultura del cielo, es vida, orden y salvación. ¿Cómo no va a cumplir orden si Dios es orden? Mujeres, sujetados a vuestros esposos. Hombres, amad a vuestras mujeres. Hijos, respeten a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Jefes, no hagan daño a sus empleados. Empleados, respeten a sus jefes. ¿Cómo no va a funcionar? Y va a traer orden. La cultura del cielo trae orden. La cultura del cielo trae no solamente una vida,
sino que trae un orden porque responde a la manera en que fue hecho el mundo. El mundo fue hecho a la manera de Dios y Dios es un Dios de orden y la justicia de Dios es perfecta. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Resalte la palabra, esto produce la cultura de Dios. Sal. Padre, odio que estés borracho. Padre, cómo me gusta cuando ayudas a alguien, cuando tratas bien a mi mamá. Qué diferente es la cultura. ¿Cómo pensamos que si mi papá se emborracha el fin de semana, el resultado va a ser de la manera de Dios? Si el hombre que está viviendo la cultura de Dios dice, oh Señor, estoy que acabo a mi esposa, estoy que acabo a mis hijos, oh Señor, por ti, por la negación que tú esperas de mí, que tú demandas de mí, voy a ser sal, Señor, a esta tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si pierdes la cultura, el sabor de tu cultura, ¿con qué vas a influenciar? No sirve para nada, sino para ser echada al fuego y hollada por los hombres. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra cultura de Dios delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cultura estás haciendo? ¿Qué cultura queremos hacer, construir? Que nos lleva entonces rápidamente al cuarto punto, y es de los puntos más importantes, si no es que es el más importante. Que la clave para cambiar nuestra cultura no es lo que hacemos, sino en quién creemos. La clave para cambiar nuestra cultura no es lo que hacemos. Y esto es imperativo y tiene una importancia de lo más alto del Evangelio. La clave no es que usted cambie de hábitos. No sé si usted ha visto una persona religiosa. Viene a la iglesia, pero no ha cambiado nada. Sí, ha cambiado de hábitos. Y le voy a decir esto, tiene la gran mayoría de veces tenemos el deseo de cambiar. Sí, yo quiero, pero estoy cambiando de hábitos y no es el hábito, es la persona de Jesús lo que es el cambio. El chiste, la clave no está en que yo venga todos los días, aunque si le conozco, a él de venir todos los días. La clave no está en cambiar algo, la clave está en amar a alguien. Y ese alguien es Cristo. El apóstol Juan lo plantea en Primera de Juan 5, versículo 4, de la siguiente manera. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuánto? Todo. Resalte la palabra, por favor. Todo lo que es nacido de Dios. Es decir, todo aquel que es nacido de nuevo. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Todo. Esto es una regla para todos. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Resalte la palabra vence al mundo y coloque vence la cultura. Vence la cultura del mundo. Todo aquel que está en una relación correcta, en una relación con Cristo, vence la cultura en la que vive. La tiene que vencer. Es imposible. Las tinieblas no pueden tapar la luz. Al contrario, la luz dispersa las tinieblas, porque las tinieblas es la ausencia de luz. Entonces la regla es todo aquel, todo aquel que es nacido de nuevo, aquel que tiene a Jesús, dispersa la cultura del mundo. Todo la vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Resalte las palabras, nuestra fe es la victoria. Pero ¿qué es la fe? La fe no es, ay, yo quiero, ay, sí, como deseo y espero.
No, la fe es una relación con Él. La fe no es algo que yo tenga, la fe es algo que Él me da y lo que yo reacciono frente a lo que me da. Es el segundo o el tercer aspecto del fruto del Espíritu Santo. No está en mí, está en mí la creencia, más la fe está en Él. Entonces, ¿qué es lo que Él me da para cambiar todo y para vencer semejante cultura del mundo de la que vivo? Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Resalte las palabras, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vence su cultura? No lo va a vencer cambiando y quitando solamente el árbol. No sirve de nada. El siguiente pondrá el pesebre. El año siguiente hará una fiesta. El año siguiente no hará nada y extrañará. Lo que cambia es su relación con Cristo. Es Él el que cambia todo. Es Cristo el que transforma todo. Es cuando yo le veo como estoy con Él, entonces adopto su cultura, porque estoy adoptando la manera como es Él. Por eso una persona que ha conocido a Jesús y sabe que como Él no roba, Él no quiere robar porque ya tiene a Jesús y entonces me vuelvo como Jesús. Y esa santificación me lleva a terminar con la cultura del mundo y por eso la vencemos. Lo que nos lleva al quinto punto y el grupo de alabanza se puede acercar. Que el resultado entonces de la cultura no es solo ser diferentes, de la cultura del cielo, no es solo ser diferentes. El resultado es ser parecido a Jesús. Entonces, pastor, ¿cuál es el resultado central del cambio de cultura? ¿Ser mejor? Porque esta cultura es más poderosa y tiene más plata, porque las finanzas son más estables, porque las relaciones son buenas. Yo quiero que usted sepa que la cultura del cielo o en la cultura, inclusive en la cultura atea, hay gente con grandes maneras de hacer sus matrimonios. Hay gente que no se toma un trago de alcohol. Hay gente que maneja en los lugares donde tiene que manejar a 30, maneja 25 y nunca incumplen una norma, la cultura inglesa, pero siguen teniendo la misma búsqueda, su satisfacción personal de que son alguien. Su búsqueda no es Cristo. Su búsqueda es soy un buen ciudadano. Y no sirve que seas un buen ciudadano. Lo que sirve es que conozcas a Cristo. Por ti mismo, ser un buen ciudadano, lo único que estás haciendo, y no estoy diciendo que no lo hagas, es estar exaltando tu ego. Yo sí soy un buen ciudadano. Yo sí hago las cosas correctas. Sigues buscando tu satisfacción personal y tu gloria. Pero el pecador dice, no soy capaz, soy un pecador, Señor. Dame tu cultura. Renuncio a la mía. ¿Cómo quiero dejar esto? Y la diferencia está en que conoció a Cristo. No le está dando alas a su ego. Qué diferencia tan grande. La clave no está en cambiar de cultura. La clave está en ser parecidos a Cristo. Con razón funciona. Porque aún la gente que quiere vivir en la iglesia religiosa por muchos años adoptan la cultura aparente y ya no dicen una grosería, ya no pisan una discoteca, pero sus corazones están llenos de avaricia, llenos de pecado, que simplemente como las enfermedades silenciosas no se notan. Pero aquel que está en Cristo se rinde ante Él, porque no es posible pasar tiempo con Cristo y no ser transformado.
No es posible. Uno se odia cuando está con Cristo. ¡Ugh! Hechos capítulo 4, versículo 13. Los miembros del concilio, de la cultura de la época, quedaron asombrados cuando vieron el valor, la cultura de Pedro y de Juan, porque veían que era gente común y corriente. Esta gente, ¿de dónde tiene esa cultura? ¿De dónde tiene esa manera de vivir sus vidas? ¿De dónde les sale la fuerza para enfrentarse al pecado? ¿De dónde les sale la fuerza para enfrentarse a su propia mentira, a sus propias tentaciones? Esta gente tiene otra cultura. ¿De dónde sale? ¿Por qué no están pretendiendo, sino que están trabajando en sus corazones y se les ve deshechos por dentro? Y parece que fueran pecadores más que los demás, pero dentro de su corazón tienen un deseo por Cristo y lo notan sin ninguna preparación. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y la clave es esta: los identificaron porque habían estado con Jesús. No porque imitaban a Jesús, sino porque habían estado con Él. No era la imitación de la cultura, era Él es la cultura. Yo soy como Él. Quiero ser como Él. Quiero abrazarme a Él. Quiero asirme de Él. Quiero pensar como Él piensa, sentir como Él siente. Hasta me olvido de mi pecado porque lo que quiero es ser como Él. Y en un abrir y cerrar de ojos, su cultura se vuelve santa, santa y limpia. Y pasando el tiempo ni se dan cuenta y sufren montones por dentro, pero están siendo santificados. Sus corazones están siendo limpiados. Son genuinos en su fe, en su cultura. Los marca el deseo por Cristo. La clave no es ser diferente. La clave es ser como Cristo. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.